Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy nos toca el aceite de motor de la marca MT, en concreto el modelo SAE 20 Premium AX. Este aceite es un aceite declarado de aceite base mineral de tipo monogrado con una norma de motores de gasolina API-SB. Bien, esto es un aceite exclusivo que nosotros podemos utilizar en modo enjuague. Este aceite no se debe de utilizar en ningún motor moderno. En este vídeo vamos a intentar medir la viscosidad a 26, 40, 100 grados. Vamos a intentar explicar esta norma API-SB, qué tipo de aditivos contiene y por qué este aceite solo y únicamente se puede utilizar en modo enjuague. Seguramente este fabricante no te suena de nada, a mí tampoco. Yo la verdad es que nunca había visto este fabricante, pero resulta que es un fabricante nacional. En concreto, este aceite MT está fabricado en Zaragoza, dado que este aceite tiene un precio muy interesante. Pues nada más verlo, pues yo lo he comprado para poder medirlo, poder probarlo. Básicamente considero que el precio que tiene en el mercado de 16 euros el envase de 5 litros es un aceite bastante interesante para poder ser utilizado como digamos un aceite de enjuague después de un cambio de aceite. Voy a poner en pantalla primeramente la ficha técnica de este modelo de aceite. Aquí el fabricante ha utilizado una ficha técnica que es prácticamente para toda la gama. Tenemos viscosidad a 40, 68 y viscosidad a 100, 8,6. Esto da un índice de viscosidad de 95. En principio, todo lo que estamos viendo es correcto. Así es como tiene que ser un aceite SAE 20 monogrado de aceite base mineral y me parece correcto. Ahora a continuación vamos a ver la prueba de viscosidad y vamos a comparar si lo que está anunciando el fabricante en ficha técnica coincide con las mediciones de viscosidad. Y bueno, pues vamos a ver todo esto. Bien, antes de publicar las pruebas de viscosidad que he realizado yo, me gustaría aclarar primeramente esta norma API-SB. Esta norma API-SB es solo y únicamente para vehículos muy antiguos. Cuando digo antiguos, es una norma de la época de nuestros abuelos, ¿de acuerdo? Entonces, esta norma no se puede utilizar de ninguna manera en un vehículo moderno. Nosotros podemos utilizar este aceite en modo enjuague, digamos poniendo el aceite en el motor a ralentí sin utilizar el vehículo, simplemente 10, 15, 20, 30 minutos se hace el enjuague del motor y desaparece, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estos aceites no llevan apenas aditivos. Llevan algo de aditivos, pero la cantidad es muy pequeña, muy, digamos, prácticamente mínima. Entonces, obviamente yo no voy a enviar este aceite al laboratorio para hacerle un análisis de aceite, porque para mi canal esto es prácticamente inviable. Yo no puedo realizar esto porque al final voy a tener que gastar muchísimo dinero en algo que nunca puedo recuperar más adelante. Cuando el canal crece, obviamente sí, podré realizar este análisis, pero ahora mismo tengo que investigar qué tipo de aditivos puede contener esta norma API-SB. Entonces, voy a poner en pantalla un modelo de aceite del fabricante Repsol, en concreto el modelo Driver HG SAE 40 y SAE 50. Entonces, aquí el fabricante nos está declarando cenizas sulfatadas de 0,1%. Entonces, esto automáticamente nos está indicando de que esta norma API-SB tiene muy poquito aditivos, tanto detergente como aditivos ZDDP. Bien, a continuación voy a poner otra ficha técnica de un fabricante que probablemente más de uno no lo sabe, que es el fabricante Aveno. Y este fabricante Aveno tiene una relación enorme con el fabricante Ravenol. Ya no sé si son los mismos o el fabricante principal es Ravensburger o como se llame, y ya luego tiene varias marcas como por ejemplo es Aveno y Ravenol. Eso no lo he investigado, pero las dos marcas tienen mucho que ver entre sí, ¿de acuerdo? Entonces este modelo Aveno Classic
SAE 30 tiene la norma API SB. Este modelo de aceite también, digamos, en su ficha técnica nos está declarando de que tiene un TBN, lo que es la reserva alcalina, de 3,1. Entonces, entre, digamos, lo que es el fabricante Repsol y este fabricante Aveno, ya tenemos algo en común, de que son aceites bajísimos de detergentes. Básicamente estamos viendo solo y únicamente un TBN de 3,1 y el Repsol nos está declarando 0,1 de ceniza sulfatada y por tanto sabemos que en general son aceites muy bajos en aditivos. Bien, a continuación voy a poner en pantalla el análisis de aceite virgen de un aceite bastante desconocido, prácticamente aquí en el mercado europeo no lo vamos a encontrar nunca. Es un aceite del mercado estadounidense, pero es un aceite con esta norma API-SB. Entonces, yo solamente quiero saber qué tipo de aditivos contiene un aceite de ese tipo. Podemos ver de que este aceite tiene una reserva alcalina de 3,28, calcio principal detergente y neutralizante de 683 ppm parte por millón, magnesio 86 parte por millón, y luego tenemos fósforo 370 y tenemos zinc 418. Bien, también podemos ver de que contiene 20 partes por millón de molibdeno y 22 partes por millón de boro. De alguna manera, con lo que estamos viendo es prácticamente un aceite que contiene relativamente baja, o sea, una parte muy baja de lo que es el típico aditivo en un aceite de motor. Podría decir que prácticamente los aditivos están como poco a la mitad, es decir, si por norma general un aceite suele tener alrededor de 1500, 1600, incluso 2000 partes por millón de detergente, y aquí vemos de que está alrededor de 700. Luego el magnesio, bueno, pues hay muchos aceites que están con una cantidad relativamente baja y otros que tienen un poquito más elevado, pero da la impresión de que aquí simplemente le han decidido dividir a la mitad o 3 veces menos que un aceite de motor. Básicamente es como si el fabricante hubiese cogido el propio paquete de aditivos y ha dicho, vale, pues voy a poner la mitad y hago un aceite con esa norma API SB. Reduzco la mitad, digamos, lo que es detergente neutralizante, reduzco a la mitad todos los aditivos y bueno, pues con eso más o menos esta es la impresión que yo tengo de que son aceites muy bajos en aditivos. A continuación voy a poner los análisis de aceite virgen de varios aceites de motor que son exclusivamente aceites de enjuague. Entonces, ese tipo de aceites se caracteriza por llevar una cantidad bajísima de aditivos ZDDP y también digamos aditivos detergente y neutralizante. Digamos, su función, su única función es entrar, arrastrar, digamos, atrapar todo lo que contenga, digamos, el interior de un motor, absorber todo lo que tenga que absorber y salir. No tienen ningún tipo de objetivo de mantener desgaste, de formar tribu película, nada de esto. Simplemente es entrar, arrastrar todo lo que hay y salir. De esta manera están dejando el motor prácticamente sin ningún tipo de contaminante y el siguiente aceite que entra pues ya puede empezar a trabajar digamos prácticamente sin tener que absorber esa parte residual que ha dejado, digamos, que se ha quedado en el motor. Todos los aceites de ese tipo de aceites de enjuagues se están haciendo, se están formulando básicamente de aceites de muy baja viscosidad, de aceite base mineral, básicamente porque este tipo de aceites son los que tienen una alta, digamos, capacidad de absorción IHC y también, digamos, lo que es el punto de anilina de un aceite de baja viscosidad es superior, por norma general, a un aceite de más alta viscosidad y sobre todo, digamos, lo que es el punto de anilina de
un aceite base mineral es siempre, digamos, más elevado y más favorable a la hora de realizar esta función de, digamos, de limpieza. Entonces, los aceites de enjuague, voy a empezar poniendo del fabricante SICK. SICK es un fabricante coreano y básicamente este es el fabricante de aceites bases. Seguramente has oído hablar del fabricante SK Lubricante y es el que, digamos, está, digamos, fabricando los aceites base U base. Esas bases incluso las están, digamos, produciendo, por ejemplo, Repsol y otros fabricantes. Entonces, la tecnología de, digamos, de producción de esas bases U base es de este fabricante SK Lubricante. Y el propio SK Lubricante tiene una marca que se llama SICK. Este aceite SICK básicamente es un aceite de muy baja viscosidad que tiene una viscosidad a 40 grados de 21 centistoque, a 100 grados tiene 4,6 centistoque. Esto nos da un índice de viscosidad de 137, bastante sorprendente de que aquí hay un aceite con un índice de viscosidad bastante elevado que no es típico de un aceite base mineral. El TBN de este aceite es de 1,91 y el TAN de 0,23. Las cenizas sulfatadas de este modelo de aceite son de 0,2%. Entonces, el aditivo que ha empleado este fabricante para formular este aceite de enjuague, fósforo 108 partes por millón, zinc 121 partes por millón y el calcio 542 partes por millón. De alguna manera vemos el ejemplo claro de que aquí no se está utilizando prácticamente, apenas hay uso de aditivos. Bien, a continuación vamos a ver el aceite de enjuague del fabricante Eneos. Eneos es un fabricante muy grande de aceites bases y si mal no recuerdo es un fabricante japonés, aunque bueno, no estoy muy seguro, probablemente pueden tener fábricas en otras partes del mundo. Este aceite de enjuague nuevamente es un aceite de muy baja viscosidad, 29,7 a 40 grados, 5,35 a 100 grados con esto nos da un índice de viscosidad de 114. Luego tenemos reserva alcalina TBN de 0,8, el TAN no se ha medido. Tenemos ceniza sulfatada de 0,1. Los aditivos de este aceite de enjuague son fósforo 58 partes por millón, zinc 80 partes por millón y el calcio 306 partes por millón. Por lo tanto, aquí tenemos un ejemplo claro, otra vez con un aceite bajísimo de aditivos ZDDP y bajísimos de aditivos detergente y neutralizante como el calcio. Entonces, bueno, pues podemos observar de que esta ceniza sulfatada de 0,1 prácticamente coincide con el aceite de la marca Repsol en concreto que he comentado al principio del vídeo. De alguna manera, este tipo de aceite de enjuague se pueden parecer muchísimo a lo que es un aceite con norma API SB. Por lo tanto, básicamente en base a esta información que yo dispongo, tengo la conclusión de que este aceite MT SAE 20 con API SB es muy bajo en aditivos. El fabricante nacional no nos está especificando ni tan siquiera el TBN ni tan siquiera el TAN, absolutamente nada de nada, y por lo tanto en base a esta información más o menos podemos deducir de que ese tipo de aceite irán muy bajos de aditivos. Ya una vez aclarado el tema de los aditivos, el tema de la composición de un aceite de ese tipo, ahora vamos a ir a ver las pruebas de viscosidad de este modelo de aceite MT SAE 20. Primeramente, la viscosidad a 100 grados. He realizado doble medición, en la primera 7,83, en la segunda 7,98. Esto me da una media de 7,9. Básicamente tenemos una viscosidad ligerísimamente, digamos, por debajo
de lo que está especificando el fabricante en ficha técnica. El fabricante nos está anunciando en una ficha técnica compartida con varios aceites de SAE 10, SAE 20, SAE 30, SAE 40, nos está especificando 8,6. Por lo tanto, ese modelo de aceite está dando una viscosidad bastante por debajo de lo que es la viscosidad en ficha técnica. Bien, a continuación vamos a ver la prueba de viscosidad a 40 grados. Nuevamente he realizado doble medición. Primera prueba 46,44. Segunda prueba 46,61. Esto nos da una media de 46,5, ¿vale? Entonces, en base a, digamos, lo que es la media de 40 grados y la media de 100 grados, yo ingreso esto en una calculadora online de índice de viscosidad y obtengo un resultado de 141. Bien, básicamente ya hemos visto que la viscosidad a 40 grados es demasiado baja, no coincide prácticamente para nada. Hay una gran diferencia con lo que se está anunciando en ficha técnica. Entonces, si recuerdas, yo ya he publicado en varios vídeos de aceite, digamos, SAE 20 monogrado. En concreto, he publicado el vídeo del aceite de la marca Cronoil con el modelo Neutralizer Pro, y este modelo Neutralizer Pro es un aceite prácticamente un SAE 20 y ahí la viscosidad es bastante más elevada. Entonces este aceite no se parece en absoluto a lo que es un aceite SAE 20 monogrado. Esta viscosidad de 46,5 de media, esto es más bien típico de un aceite 5W20, no es típico de un aceite SAE 20 de tipo monogrado. También he probado el aceite de la marca Ravenol SAE 20, digamos el modelo Super Truck, y este aceite también tiene una viscosidad muy superior a lo que es la viscosidad de este modelo de aceite MT SAE 20. Bien, el propio índice de viscosidad tan alto de 141 tampoco coincide con, digamos, con los 95 que está declarando en ficha técnica. Por lo tanto, aquí básicamente el fabricante podría haber utilizado algún tipo de base que no sea aceite base mineral, que sea, por ejemplo, puede ser perfectamente un aceite base de 880 estoques de tipo HC, VHVI, y bueno, pues simplemente utilizar esta base para formular un aceite, digamos, SAE 20 y declararlo como un aceite de tipo monogrado. No le añade ningún tipo de polímero espesante, lo deja tal cual y es la viscosidad que más o menos suelen tener ese tipo de aceite base de 880 estoques. Obviamente, si fuera así, lo más lógico hubiera sido anunciar el aceite como un aceite de tipo, por ejemplo, 5W20, por decirlo de alguna manera, aunque ya no lo sé si este aceite cumple, digamos, los criterios de bombeo. Lo mismo, ni tan siquiera le han puesto aditivo PPD, que es depersor de punto de fluidez, y lo han dejado como si fuese un SAE 20, literalmente un aceite sin ningún tipo de aditivos depersores de punto de fluidez. Por lo tanto, bueno, pues se puede llamar SAE 20, pero ¿cuál es el sentido de utilizar un aceite base mucho más costoso, mucho más caro, digamos, en un aceite que se está vendiendo como aceite mineral monogrado? Entonces, a un precio muy bajo. Por lo tanto, supongo que el fabricante no va a meter una materia prima muchísimo más costosa y vendiéndola mucho más barato. Por lo tanto, la viabilidad de utilizar un aceite HC tipo VHVI prácticamente yo creo que la puedo descartar. Aquí más probable es que hayan utilizado algo de polímero espesante y de alguna manera han, digamos, conseguido formular un aceite monogrado básicamente porque no le han añadido, o sea, porque no cumple con los criterios de la tabla SAE J300, ¿de acuerdo?
No sé si hay algo que indica de que a un aceite monogrado no se le puede poner polímero espesante, porque yo sí he visto aceites anunciados con monogrado que declaran en ficha de seguridad polímero espesante. Poco, pero lo están declarando. Y de alguna manera las cosas están cambiando. O sea, un fabricante puede añadir el polímero espesante a un aceite mineral de baja viscosidad, formular un SAE 20, simplemente no le añade los aditivos depresores de punto de fluidez y ya está. Ya tenemos un aceite SAE 20, no cumple con ningún criterio de tabla SAEJ 300 y de ahí se llama monogrado. Y ya está, a vender, no hay problema ninguno. Bien, regresando al aceite de enjuague del fabricante SICK, que ya hemos dicho que ese fabricante SICK es digamos, esa marca pertenece a SK Lubricantes y este fabricante SK Lubricantes es el que, digamos, produce los aceites base U-Base. Entonces, este modelo de aceite de enjuague tiene un índice de viscosidad de 137. Entonces, básicamente esto me llama mucho la atención de que aquí pasa algo. O sea que si este fabricante nacional está utilizando aceite base de Repsol y Repsol está utilizando los aceites base U-Base, está fabricando los aceites base U-Base, pues podría ser perfectamente posible de que tengan esos dos aceites una cierta relación, básicamente porque digamos los fabricantes están evolucionando muchísimo y bien, este tipo de aceite base U-Base pues podría ser perfectamente, en vez de utilizar un aceite exclusivo de grupo 1, pues que hayan utilizado otro tipo de aceite base, por ejemplo HC, y de alguna manera han formulado ese modelo de aceite. Bien, voy a poner en pantalla, digamos, la información que tenemos de los aceites base que está utilizando Repsol y ahí podemos observar, digamos, de que el índice de viscosidad digamos, declarado a partir de aceite base de 480 estoques en adelante es superior a 120. De alguna manera, me da la impresión de que aquí esta gente ya directamente están utilizando aceite base HC, bien de 4, bien de 6, bien de 8 estoques y en base a este aceite están ya formulando los aceites. Literalmente ni tan siquiera se complican ya de utilizar aceite base en grupo 1 con un índice de viscosidad muy bajo. Esto obviamente no es ningún tipo de afirmación, yo no tengo ninguna manera de saber todo esto, es simplemente en base a, digamos, observaciones. Tenemos un fabricante nacional que supongo que comprará la materia prima de aceite base de bien de Cepsa, bien de Repsol. No creo que los traiga de la otra parte del mundo, teniendo aquí en el propio país fabricantes de aceites bases y por lo tanto en base a lo que estamos viendo podrían prácticamente hacer exactamente lo que estoy informando. Muy bien, llegamos a la parte final del vídeo y bien, voy a hacer un rápido resumen. La verdad es que me ha quedado un poco así sorprendido investigando y tratando de encontrar una explicación lógica a lo que estamos viendo, ¿no? A lo que estamos viendo en las pruebas de viscosidad y en base a lo que están anunciando los fabricantes. De ninguna manera llamaré de que esto es malo en absoluto. Este aceite lo pongo perfectamente en mi motor, hago el enjuague y sale y sin ningún tipo de problema. Próximamente me gustaría hacer alguna prueba con ese aceite, algún mix, probarlo, incluso hacer un enjuague y todas estas cosas que hacemos con las pruebas, con los aceites monogrado. Y bien, también publicaré algún vídeo ya con pruebas de aceite monogrado utilizado estratégicamente en pleno verano en modo limpieza, tanto de usuarios que han utilizado el aceite con alta proporción y también yo mismo en propio vehículo utilizando una pequeña parte, una pequeña proporción de aceite base mineral digamos, de tipo monogrado, con esta estrategia de poder limpiar el motor. Sin más, me despido hasta la próxima. Gracias por ver el vídeo hasta el final.